Nocturna, mas no funesta. De noche mi pluma escribe. Pues para dar alabanzas, Hora de laudes elige. valiente amor contra el suyo hace, con dulces ardides, Que para daros un día, a mí una noche me quite. Hola, yo soy Sofi. Y yo soy Bren. Y este es nuestro podcast donde vamos a charlar sobre nuestras autoras favoritas. Su vida, su obra y qué las hace tan especiales. Sean bienvenidas a Nocturnas, mas no funestas. Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre Dorothy Parker o Dorothy Rothschild, como era su nombre de soltera. Fue una poeta y crítica norteamericana que nació en Long Branch, en New Jersey, en 1893, pero se crió toda su vida en el ámbito neoyorquino. Era reconocida mayormente por su ingenio y tenía reputación de wisecracker, que básicamente quiere decir bromista o sábelo-todo. Es decir, una persona que tiene mucho ingenio para hacer como remarks o bromas inteligentes, rápidos. Claro. Con lo cual, Parker logró captar en muchos de sus poemas fallas o debilidades del siglo XX de una manera con humor, ¿no? Pero también bastante tragicómica. Tuvo una infancia y adolescencia muy conflictivas. Su madre falleció cuando tenía solo 5 años y su padre volvió a casarse en el año 1900. Dorothy no tenía una buena relación con su papá y obviamente tampoco con su madrastra, que murió pocos años después del matrimonio en 1903. Pocos años después de que Dorothy termine la escuela secundaria, falleció su papá en 1913 y a partir de ese momento ella se vio obligada a ganarse la vida mientras comenzaba a escribir sus primeros poemas y trataba de tocar el piano como medio de subsistencia. Su primer poema vendido fue a la revista Vanity Fair en el año 1914 y poco tiempo después la contrataron de la revista Vogue para ser asistente de edición. En 1917, Dorothy conoció a quien sería su primer marido, Edwin Pond Parker II, que trabajaba para la Bolsa de Wall Street. Se casaron poco antes de que él parta para servir en la Primera Guerra Mundial, ese mismo año. El matrimonio no fue exitoso y terminaron divorciándose en 1928. Dorothy, de todas maneras, se quedó con el apellido de este primer marido, a pesar de que, bueno, después cada uno se case con otras personas. Uh-huh. En 1918, Dorothy escribía críticas de obras teatrales para Vanity Fair, donde conoció a Robert Bentley y Robert E. Sherwood, ambos escritores a su modo ligados al mundo del periodismo y del cine. Comenzaron a reunirse los tres regularmente en el Hotel Algonquin, donde finalmente surgió, con ellos tres como fundadores, el grupo de la Mesa Redonda de Algonquin, que reunió a otros periodistas de la época y brindó a Dorothy esta reputación de bromista ingeniosa. Este ingenio, sin embargo, le trajo consecuencias negativas porque en 1920 la despidieron de Vanity Fair debido a que sus críticas habían ofendido a productores muy famosos. La revista continuó publicando algunos de sus textos mientras Dorothy despegaba como escritora independiente. Poco tiempo después de la fundación de la famosa revista The New Yorker, Parker logró publicar uno de sus textos allí en el segundo número, o sea, ya está ahí desde el comienzo, lo cual aportó a su carrera mucho más reconocimiento como escritora viciosa, humorista y punzante. Fue tal el éxito obtenido que hacia el final de la década del 20, Dorothy ya llevaba publicadas más de 300 poemas entre Vanity Fair, Vogue, The New Yorker y Life, entre otras revistas. El primer volumen de poesía, Enough Rope, se publicó en 1926 y vendió más de 47.000 copias con excelentes reseñas. La colección se siguió por Sunset Can, Death and Taxes y su libro de cuentos Laments for the Living y After Such Pleasures. En 1932, Parker conoció a Alan Campbell, que era actor y guionista. Se casaron 2 años después, se mudaron a Hollywood y ahí Campbell decidió salir del closet y consiguieron distintos contratos con Paramount por bastante dinero. Todo esto sucedió en un periodo muy corto de tiempo, ¿no? Yo me pregunto, o sea, ella no se dio cuenta, no entiendo qué pasó. No sé, porque por lo que estuve leyendo, primero Campbell salió del closet como bisexual y por eso ella ahí se ganó como la reputación de más inclusiva y poco tiempo después ya como que no, salió del closet. Era gay. Como homosexual y bueno, nada. Pero no se separaron al toque. Uh-huh. No, y además que trabajaban juntos. O sea, Exacto. Por ahí su asociación era más profesional, ¿no? Exacto, sí. Bueno, juntos justamente hicieron más de 15 películas. Uh-huh. Una de ellas, y quizás la más conocida, fue A Star is Born, de 1937, que bueno, hubo muchas reversiones, la más reciente con Lady Gaga y Bradley Cooper. Parker y Campbell escribieron el guión de la película, por el cual fueron nominados a los Oscar. Uh-huh. A lo largo de las décadas del 30 y del 40, Parker siguió trabajando y publicando mientras luchaba por las libertades y los derechos. Además, se convirtió en una gran crítica de las figuras de autoridad y ayudó a fundar la Liga Antinazi de Hollywood.
Además, ayudó en programas antifascistas y por esto mismo, en 1950, ella fue tachada de comunista, una de las tantas sospechosas de Hollywood que, bueno, estaba en el radar de los macartistas. Por si, bueno, no saben el contexto de Estados Unidos, estábamos en periodo posguerra con la Guerra Fría y, bueno, todo el que tenía alguna idea de izquierda o más liberal, comunista. O sea, así de una. O sea, básicamente el gobierno, ¿no? Tenía como una especie de fachada dentro de ese mismo gobierno con una lista negra de personas que eran perseguidas por su ideología o las cosas que publicaban, como en el caso de Dorothy, o las cosas que producían si eran películas, ¿no? Y bueno, muchos actores, incluso también, productores, directores, escritores, conformaban, ¿no?, estas listas de represión, digamos. Y un dato curioso es que hay unos cómics de la Pantera Rosa que se tratan sobre esto. Yo nunca los leí, pero vi algunas imágenes que, o sea, básicamente la Pantera Rosa luchaba contra los macartistas. Me pareció muy gracioso porque no lo tenía como nada que ver con eso, ¿no? Bueno, el matrimonio de Campbell y Parker no fue ideal. Bueno, como ya dijimos, Campbell salió del closet poco tiempo después de casarse, pero además ella tenía algunos problemas con el alcohol y, bueno, él tenía encuentros con otros amantes, lo cual terminaron llevándolos a que se divorciaran en 1947. Poco después, la escritura de Dorothy comenzó a volverse más esporádica y siguió trabajando en algunos proyectos con el exmarido, pero finalmente murió por sobredosis en 1963. Para empezar a hablar un poquito acerca de su escritura, les trajimos una cita de una crítica llamada Rhonda S. Petit, que tiene un libro dedicado a Dorothy Parker y su poesía, para pensar un poco de qué manera, ¿no?, ella era vista por las personas, ¿no?, del mundillo literario y sobre todo de este mundillo tan propio de los literatos neoyorquinos que publicaban en estas revistas que por un lado estaban muy de moda, pero por el otro también estaban muy expuestas, ¿no?, a las críticas, a los comentarios de los demás. Y bueno, obviamente siendo una escritora mujer en esa época, no tenemos que pensar que fueron pocas, ¿no?, las críticas que ella pudo recibir, si es que su estilo de escritura era así tan satírico con respecto a las condiciones de la época. La cita dice: las 3 biografías y distintos retratos biográficos o artículos que se escribieron sobre Dorothy Parker documentan la sucesión de fases que constituyen la persona de Dorothy Parker. La huérfana que escribía para sobrevivir, la poeta alcohólica e ingeniosa de la mesa redonda de Algonquin, la guionista comunista de Hollywood y la solitaria, no productiva, divorciada, que fue encontrada muerta en un hotel de New York. Sumado a todo esto que menciona la cita, que obviamente son todos los estereotipos con los que ella fue de alguna manera tildada a lo largo de su producción literaria, con frecuencia, sobre todo, se la criticaba por ser una escritora poco seria. Esto sucedía con muchos escritores de la época que publicaban en revistas, porque obviamente, como estuvimos charlando un poco en distintas oportunidades acá en el podcast, siempre está como ese prejuicio de que un escritor que no publica un volumen, ¿no?, un libro, ya sea un compendio de poemas o de cuentos o una novela, es como que todavía no se consagró. Y Dorothy al principio, hasta que logró publicar su primer volumen de poemas, solo publicaba en estas revistas. Entonces es como que no tenía un volumen al cual los lectores podían recurrir, sino que era más como, me senté un domingo en mi casa y hay un poema de Dorothy Parker en The New Yorker. Entonces eso hacía que para la academia, si tenemos que pensar en esta gran estructura, ¿no?, que establece las críticas, es como que esto no le daba el estatus de una escritora norteamericana, ¿no?, ante la cual había que analizar o discutir ciertas cosas, ¿no? Como que no era literaria, digamos. Es gracioso igual el tema de publicar en revistas. Siempre me llama la atención que acá en Argentina también ocurría mucho en revistas como de mujeres, sí, como hoy, no sé, en la revista Hola. Sí. De repente tenías un texto de Borges, ¿no?, en crítica literaria, y es como se reperdió eso, pero me parece muy llamativo que, por ejemplo, Dorothy Parker, que hoy es considerada una gran escritora, por ahí uno abría la Vogue, que es una revista de moda, y tenías un poema de Dorothy Parker. Sí, tal cual, sí. Y bueno, nada, y por eso obviamente ella logró el éxito que tuvo de manera tan temprana que, como veníamos diciendo, fue el medio que consiguió para sobrevivir, porque hasta que logró casarse por primera vez, digamos, no tenía medios así de subsistencia y ese era su dinero, ¿no?, estos cuentos que le publicaban. Y es algo muy propio también, ¿no?, de Estados Unidos, como esto de
bueno, voy a ganarme la vida como escritor y vender en revistas, por ejemplo, Salinger, ¿no? Que vendía sus Tal cuentos cual. a también The New Yorker y otras publicaciones tan conocidas. Y también creo que te da más, por ahí más alcance, porque no es lo Sí. mismo ser un poeta de nicho, que tenés un libro que leyeron 20 personas y estar en, no sé, Vanity Fair, que te lee todo Tal el cual. mundo, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero quizá no como escritora mujer que era publicada por Vogue y Vanity Fair, esto no les daba le daba a la academia como el argumento que necesitaban para decir, bueno, no es una escritora seria. Es banal. Tal cual. Como mencionamos, los poemas y cuentos de Parker tienen un tinte bromista que es bastante agridulce, irónico en varias ocasiones y también satírico. Es decir, que muchas veces se toma a partir del humor distintas críticas que tienen que ver con la sociedad y obviamente se van a empezar a tocar claramente fibras sensibles si pensamos en el contexto que se vivió en Estados Unidos durante la producción literaria de Dorothy Parker, que fue de mucho cambio, ¿no? Esto de la guerra y demás. Su cuento más conocido es Big Blonde, fue publicado en la revista The Bookman y ganó el premio O. Henry, que es un reconocido premio para cuentos de Estados Unidos, en 1929. Lamentablemente, como quizás ya notaron, nosotros estuvimos mencionando todos los títulos en inglés porque no hay demasiadas ediciones de Dorothy Parker en español. Sí que hay algunas que acá les trajimos por si les interesa. Una de ellas es la narrativa completa de la editorial Lumen y la otra es Los poemas perdidos de la editorial Nórdica, donde están algunos de los poemas de los que vamos a charlar hoy. Pero nosotras, como no tuvimos acceso a estas ediciones en español físicas, decidimos hacer una traducción de los poemas de Dorothy desde el inglés. Obviamente, bueno, como decimos siempre, el que tiene la oportunidad de leerlo en idioma original, mucho mejor, pero si no, siempre está bueno hacer este ejercicio, ¿no? Como de traducción, que nunca viene mal. O, bueno, allí tenían las recomendaciones de las ediciones para disfrutarlo en libro físico, ¿no? Vamos a hablar entonces de algunos poemas que se llama esta colección los Hate Poems, que están incluidos, como decía Bren, en los poemas perdidos de Editorial Nórdica, que, bueno, el nombre se traduce a veces como poemas de odio. A mí me gusta decirle los poemodios, porque así queda gracioso. Que, bueno, son básicamente lo que dice el título, ¿no? O sea, poemas sobre distintos temas, pero siempre con odio hacia algún objeto, que puede ser los parientes, los cobardes, las fiestas, los maridos, los pesados, las vacaciones, etc. En general tienen como una misma estructura, dividida en partes, donde ella comienza como diciendo qué es lo que odia y luego va a ir dando como situaciones puntuales o ejemplos más puntuales de esto que detesta. Marina Mariach tiene un artículo en página 12 donde habla un poco sobre estos poemas por ocasión de publicación de la colección en castellano. El artículo se llama El motor del odio y me gusta este título porque me hace pensar también como el motor de la escritura, ¿no? Como poder escribir desde este lugar de plantarse y decir odio esto, que también es llamativo en términos de poema, porque por ahí uno piensa como una concepción más clásica de la poesía, es como, bueno, algo romántico, algo lírico, la apreciación de un paisaje, y esta es como, bueno, odio a los maridos. Sí, sí, en general, bueno, como vamos a ver, son poemas de estructura bastante sencilla. O sea, no tenemos demasiados recursos así retóricos puestos en juego, sino que, como dice Sofi, como que el motor parece ser simplemente esto de manifestar el odio por tal o cual cosa, como hasta en un tono catártico, ¿no? Pensemos en el contexto, ¿no?, de producción de los poemas. Los hate poems se corresponden con un momento en Estados Unidos donde se daba una gran lucha por los derechos de parte de las mujeres. Bueno, y no solo de las mujeres, sino también de movimientos, como decíamos, de izquierda, de comunidad LGBT. Y había algunos reclamos, por ejemplo, el acceso a anticonceptivos o al derecho al aborto, y también reclamar a autoridades masculinas por la falta de respeto en cuanto al lugar que ocupaba la mujer y, bueno, su lugar tanto en la sociedad en general como en el mercado laboral. Exacto, o sea, siempre pensar que obviamente el siglo XX es un siglo muy jugoso en términos históricos y de avance de derechos, reclamos, etcétera, etcétera. Y bueno, también fue el momento en el que los movimientos, ¿no?, de minorías, por decirlo, por poner un título muy general, comenzaron a tener estos espacios, ¿no?, para reclamar, y la escritura es uno de esos espacios que en el caso de Dorothy Parker fue como el preferido. Y también el hecho de tener un acceso
tan fácil, ¿no?, a ser publicada en una revista, que es un medio que la gente agarra así como cuando se levanta a la mañana para leer algo. Me parece que incluso le da a ella, como decíamos, mucho más alcance para que sus ideas de alguna manera como que se hagan reflexionar a los lectores, básicamente. Que quizá un poeta que publicó un libro, ¿no?, con todos estos poemas satíricos con cuestiones de la época, es más difícil que una persona que no esté interesada vaya y lo compre, ¿no? El primer poema que les trajimos se llama Hombres, una canción de odio. El título en inglés es Men, a Hate Song. Así que, como verán, el objeto de odio en este poema son los hombres. Y bueno, primero vamos a leerlo y después vamos a comentar un poquito, ¿no? Odio a los hombres, me irritan. Están los serio pensadores. Tendría que haber una ley contra ellos. Ven la vida a través de anteojos de carey, sombría. Recorren siempre con manos cansadas sus cejas pobladas. Hablan sobre la humanidad como si la acabasen de inventar. Tienen que velar por ella. Se deleitan con huelgas y levantan demandas eternamente. Realizan cosas maravillosas por los grandes miserables. Viven abajo junto a ellos. Están ansiosos porque las masas lleguen a los puestos y leen todas esas novelas rusas, bestsellers eróticos. Están los hombres de las cavernas, especímenes masculinos de sangre roja. Comen todo casi crudo, toman baños fríos y quieren que todos sientan sus músculos. Hablan alto mientras utilizan cortas palabras anglosajonas. Van por ahí abriendo ventanas y reparten palmadas en la espalda y aconsejan a todos hacer ejercicio. Siempre están a punto de viajar para San Francisco o cruzar el océano en una balsa o atravesar Rusia en trineo. Por Dios, que lo hagan. Están las almas sensibles, que hacen decoración de interiores, por amor al arte. Huelen ligeramente a vainilla y dejan caer unas gotas de sándalo en sus cigarrillos. Con frecuencia organizan fiestas de disfraces para poder vestirse como algo de las 1001 noches. Sirven té en el estudio, sus invitados se sientan en almohadones y desean no haber ido. Miran a una mujer lánguidamente, a través de sus ojos entrecerrados, y le dicen en un tono grave y pasional lo que debe ponerse. El color es todo para ellos, todo. El tono incorrecto de violeta les trae un ataque nervioso. Y luego están los que se encuentran dominados por el crimen. Te cuentan que hace 4 noches que no duermen, frecuentan esas obras donde los únicos parlamentos interesantes son los del coro, y van de cabaret en cabaret y comentan la cifra exacta de su deuda por apuestas. Aluden oscuramente a la terrible parte que tiene el alcohol en sus vidas, y niegan con la cabeza, y dicen que el cielo deberá decidir lo que será de ellos. ¿Cómo desearía ser el cielo? Odio a los hombres, me irritan. Gran poema. Gran poema, gran. En primer lugar, el poema, que para mencionar algo que quizá no se aprecia en la lectura, escuchada, ¿no? El poema está dividido en distintas partes, es decir, cada vez que yo mencionaba como un nuevo estereotipo de hombre, teníamos ahí como un numerito que dividía como si fueran distintas partes. Y también algo que vamos a estar charlando tiene que ver con estos justamente los estereotipos que se describen, ¿no? En primer lugar, tenemos quizá con la lectura de este poema la primera pauta de por qué los poemas de odio causaron tanta controversia alrededor de la figura de Dorothy, porque obviamente su objeto de odio siempre tenía que ver con algo bastante controversial, ¿no? O sea, de todas maneras, tenemos que resaltar que ella tiene poemas de odio, tanto a hombres como a mujeres. O sea, tiene uno que es... Eso es feminismo. Exacto. O sea, tiene poemas de odio hacia todas las cosas aprox y obviamente esto va a causar controversia en el sentido de que muchas veces criticaba cosas que para la gente no eran criticables, ¿no? Uh-huh. Y si pensamos que, bueno, por entonces los hombres formaban parte de la mayoría de puestos directivos y de gobierno, obviamente criticar distintos estereotipos de ellos era un mensaje muy controversial hacia estos puestos de poder, ¿no? Uh-huh. El poema presenta en 4 partes 4 estereotipos de hombres y la manera en la que los describe, como pudimos ver, no es minuciosa, sino que se centra más bien en cuestiones vagas o bastante específicas de su decir y hacer cotidianos, lo cual nos pinta como una
un retrato bastante claro y hasta llegamos a imaginar si tenemos por ahí algún conocido parecido a alguno de estos estereotipos, tal cual, ¿no? Como ese tipo de hombre que ella describe, ¿no? Me hizo acordar a galán o neogalán. Tal cual, sí. A ver si lo encasillamos en uno o en otro. Tal cual. Y esto que decía Bren, son pocos versos cada estrofa, o sea, no es un poema muy largo. Y realmente en pocos versos ella logra crear como cierta imagen, ¿no? Muy vívida del varón que está describiendo. Tal cual. Y está bueno esto como que pone situaciones muy puntuales o objetos incluso muy puntuales como para darte a entender de quién está hablando. Por ejemplo, digo esto que diga que siempre están a punto de viajar para San Francisco. Es como algo re específico y por ahí sí todo en Estados Unidos. Pero también acá, no sé, en Argentina podemos pensar como hay alguien que siempre se está por ir al norte, ¿no? Como tal cual, sí. O a Bariloche. Sí. Sí, lo que tiene Dorothy esto de que, bueno, por eso por ahí decíamos que no hay tantas ediciones en español, es que muchos de sus poemas o cuentos tienen referencias específicas del contexto neoyorquino de la época o del contexto estadounidense, que a veces son de difícil traducción. Quizá no nos pasó tanto, ¿no? En este poema, pero en el próximo que vamos a leer, sí, ¿no? Como muchas cosas específicas que tienen que ver con, por ahí, figuras que estaban muy en auge en la época. Así que quizá pienso, ¿no? Que en este contexto en el que los hombres comenzaban, ¿no? Con estos puestos de oficina, empezar a viajar de acá para allá, como que, bueno, por ahí todos tenían un compañero de trabajo o un padre o un amigo que siempre estaba a punto de viajar a San Francisco o algo así. Habría que hacer una traducción ayornada, ¿verdad? Claro, lo pondríamos. Tal cual. Bueno, y vemos en el poema esta cuestión del estereotipo, cómo subvierte un poco el trato que siempre se da a la inversa, ¿no? De los hombres hacia las mujeres. Hemos mencionado muchas veces como la lógica binaria, ¿no? De encasillar a la mujer, o sos esto o esto. Por ejemplo, como veíamos en Jane Austen, ¿no? O sos virgen y te vas a casar, o sos una prostituta. Tal cual. O, por ejemplo, bueno, está esto del complejo de la Madonna y la puta, o bueno, digamos, siempre en oposiciones binarias, María Magdalena y María. Y es como esta manera simplista de como reducir todas las mujeres a 2 modelos o 3 modelos y chau, ya está, o sea, no hay más. Y no tenemos que esforzarnos en entender a las mujeres y no son seres complejos, son esto o aquello. Y acá es como que Dorothy subvierte un poco la expectativa y se lo hace a los varones, que aparte les da 4 tipos, o sea, claro, más que lo que nos dan a nosotros. Claro, tal cual, los de un changüí les digo ahí. Está bueno igual, o sea, me parece como que el hecho de, o sea, así uno entiende, ¿no? Porque quizá tuvo que soportar consecuencias, ¿no? Por sus opiniones controversiales, porque bueno, obviamente es muy innovador que un yo lírico femenino ponga, ¿no? En palabras ese odio de manera tan específica. Y obviamente nosotros podemos pensar que al presentar estos estereotipos está haciendo generalizaciones, o sea, como todo estereotipo no está necesariamente describiendo a nadie en particular, sino a una masa, a un todo. Y esto lo marca desde la primera frase, ¿no? El comienzo del poema, que es este odio a los hombres me irritan, o sea, a todos, como no hay ninguno que se salvan, como cuando los hombres dicen todas, la palabra P, que no vamos a ver. El uso de verbos en presente del indicativo señala la cuestión iterativa, ¿no? Odio a los hombres ahora siempre. Y siempre. Y todo el tiempo, sin importar quién sea. Y bueno, acá decíamos con Sofi que nos hacía acordar este hashtag not all men. Como que Dorothy diría sí, all men. All men. Que claro. Bueno, si no están en contexto, últimamente vieron que como que está más admitido que las mujeres critiquen a los varones, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, decir esta cuestión de que hubo muchos abusos sexuales, por ejemplo, con lo del movimiento de Me Too, como que salieron un montón de denuncias, y entonces los hombres en respuesta a esto dijeron, ay, no todos los hombres. Y es como, claro. Sí, ya sabemos que no todos, pero son lo suficientes como para que pueda generalizar, lo cual es un problema, evidentemente, ¿no? Entonces, en vez de gastar energía en decir no todos los hombres, ¿por qué no hacemos algo al respecto? Tal cual, exactamente. De todas maneras, la manera que ella toma para presentar este odio o marcar los estereotipos y la queja no es acerca de críticas muy crueles, digamos, sino, como decíamos, a través del humor y el ridículo. Por ejemplo, hay unos versos que a mí me gustan mucho cuando describe a este estereotipo de hombres que dice:
van por ahí abriendo ventanas y reparten palmadas en la espalda y aconsejan a todos a hacer ejercicio. Como esta cuestión, ¿no? de cierto, no sé, estereotipo de padre, por ejemplo, que critican todo, ¿no? Y siempre como que parece que la falta está en el otro y no en uno mismo. Yo me lo imaginé como un crossfitero, la verdad. ¿Ah, sí? Claro, como el crossfitero que siempre te recomienda, como, no, el gimnasio está buenísimo, vení con la clase del profe. No, yo me lo imaginé como ese que claramente no se cuida en lo más mínimo, pero que igual como que viene y te dice, che, subiste unos kilitos, ¿no? Y como Dos que nefastos igual. Claro, claro. Y me gustó mucho esto de la palmada en la espalda, como muy de #hombre. Condescendiente. Claro. Que nuevamente, bueno, aparece el uso del plural y en presente, como para marcar otra vez, como dijimos al principio, esta generalización. O sea, no es un sujeto en particular que hace eso, sino que muchísimos hombres que pueden caer dentro de ese estereotipo lo hacen y por eso merecen, ¿no? Como un apartado en el poema. Bueno, y por otro lado tenemos un yo lírico que, si bien no está muy marcado, o sea, no suele aparecer la primera persona, cada tanto se manifiesta y parece posicionarse por encima de todos estos tipos. Por un lado, harta de ellos, como lo recalca numerosas veces, pero también harta en el sentido de que no les va a decir nada, como no es que los corrige o les dice algo, sino que es como vaya a hacer lo que quieras. Tal cual. Por eso, en distintas ocasiones, le pide como a alguien, al cielo, a Dios, al universo, que desaparezcan, que se vayan, o bueno, esto como que se callen la boca de una vez, como diría Coti. Que se vaya, que se vaya. En este sentido, como bueno, no sé, como que si siempre estás diciendo que te vas a ir de viaje, bueno, andate de viaje, o sea, no te la pases hablando, bueno, este tipo de cosas como que nos dio un poco la sensación de que eran estos momentos en los que el yo lírico pasaba del tono más descriptivo y humorístico a como manifestar cierta emoción de verdadero hartazgo, que es quizá como la parte más agria, ¿no? de este tono que tiene Dorothy Parker, que está siempre como entre estos dos moods, ¿no? Como el humor y la sátira, el humor y la crítica, etcétera, etcétera. En este sentido, queríamos volver a recordar, ¿no? Un poco lo que veníamos charlando cuando hablábamos acerca de Lorrie Moore, ¿no? Que si bien es una autora bastante posterior, tiene, ¿no? O sea, y como estuvimos charlando en ese episodio, estas vetas, ¿no? de contar a partir del humor o del ridículo situaciones que en realidad ocultan verdades bastante crueles, ¿no? Quizá no en este caso porque ella no está mencionando particularmente ningún tipo de hombre que al parecer haga daño, o al menos ella no lo menciona, pero sí esta cuestión de que si son todos estos hombres los que ocupan, ¿no? En el contexto de Dorothy, los puestos de poder o los puestos en el gobierno, ¿por qué lo hacen si parecen, ¿no? Según las descripciones del poema, ser tan tontos o tan básicos? Me parece como que un poco ahí está el fuerte de la crítica del poema. No quizá en una cuestión de género propiamente, como del daño que pueden ejercer ante una mujer, por ejemplo, sino más bien como el hecho de que ellos pueden salirse con la suya con cualquier cosa o comportamiento, porque total tienen un puesto de trabajo habilitado con un rango de autoridad que una mujer no va a poder tener, por ejemplo. Y también como, bueno, estos nabos están tomando decisiones por nosotros. Tal cual, tal cual. Bueno, y en ese sentido, por eso nos hacía acordar a Lorrie, ¿no? Que también mencionábamos todas estas situaciones donde si bien a partir del humor se mencionaban episodios bastante tristes o sí, también bastante crueles en algún sentido. Vemos también cada estrofa parecería construirse un poco con la estructura del chiste, ¿no? Porque parece como una premisa y luego el remate. Tal cual. Siempre como construye este estereotipo del que va a hablar para luego tirarles ahí un pum. Tal cual. Por ejemplo, bueno, en la cuarta estrofa cuando dice, y dicen que el cielo deberá decidir lo que será de ellos, como desearía ser el cielo, ¿no? Como diciendo, yo sabes lo que haría con ellos. Siempre como que tiene este efecto así de pum, de castiga al final. Y el tono y la estructura vemos que es un verso libre, es decir, no tiene una estructura encorsetada, digamos, con cierta cantidad de sílabas, sino que fluye. Y un tono bastante conversacional o coloquial. En ocasiones recurre al encabalgamiento de las frases, por ejemplo, cuando dice, miran a una mujer lánguidamente a través de sus ojos entrecerrados, eso es un verso, y le dicen en un tono grave y pasional, otro verso, lo que deben ponerse. Tal cual. Y lo usa obviamente para generar un efecto gracioso, humorístico,
porque es como que está construyendo algo que por ahí va a terminar algo grandioso, como les dicen en un tono grave y pasional, que la aman, ¿no? Claro. No, les dicen lo que deben ponerse. Tal cual, sí. Y es como muy excelente. decepcionante, pero a la vez produce gracia. Tal cual. Y además utiliza, por ejemplo, la repetición de estructuras, como en este caso el tema del odio. Odio a, y están los que, y ahí describe otro Exacto. tipo. Pero bueno, más allá de esto, vemos que no hay recursos retóricos complejos en juego. O sea, no es que de repente tenemos que estar desarmando la oración como si nos ha pasado con Emily Dickinson, ¿no? Que decíamos que Claro, acaba de que decir. no entendíamos nada, tal cual. No, es mucho más llano el lenguaje, ¿no? Y quizá la sutileza está como en esto, simplemente encontrar como la ironía o la crítica o entender ese humor y que a uno le dé esta sensación, me imagino, ¿no? Si soy, o sea, me pongo en el lugar de la mujer que abre la revista Vogue y está cocinando papas fritas para toda la familia, como por ahí sacarle una sonrisa al lector dentro de ciertas cosas que uno sabe que por ahí en ese contexto social no se podían cambiar, ¿no? Me vas a acordar mucho a Fiona Apple. Sí. Y el segundo poema que trajimos se llama Fiestas, un himno de odio, que bueno, como vemos la estructura similar a la anterior, dice así. Odio las fiestas, sacan lo peor de mí. Están los asuntos novedosos dados por la mujer que es terriblemente inteligente en este tipo de cosas. Todos deben venir con vestidos elegantes. Siempre hay 11 chicas old fashion y 14 caballeros hawaianos que llevan las vestiduras tradicionales de la temporada de tenis pasada con un collar alrededor del cuello. La anfitriona presenta una serie de juegos limpios, caseros. Cada participante tiene una chance justa para adivinar el número de semillas en un pepino, o enhebrar una aguja a contrarreloj, o probar cuántos nombres de flores salvajes conoce. Helado en formaciones de truco y ponche como el que Volstead preparaba. Anima a los jugadores después del cansancio mental. Debes decirle a la anfitriona que es un lío, y ella dice que morirá si no venís a su próxima fiesta. Si tan solo fuera eso una garantía. Están los festivales de bridge, y el ganador recibe un cepillo para el hogar, y el resto collares de frambuesas de invernadero. Cortás para tus compañeros y sale el hombre que escribió el juego. Él no permitirá que lo pasado quede en el pasado. Después de cada mano comienza a tomárselo personal sobre tus motivos liderar el club. En la próxima mesa tenés a uno de esos compañeros que dice que solo es un juego después de todo. Triunfa sobre tu as y trata de reírse. Y todavía disparan a hombres como Elwell. Está el día de campo que parece más una semana. Y todos los concursantes están metidos en autos. Y se te asigna un espacio entre dos mujeres, que te encierran, se te acercan. La fiesta bien temprano, porque todos quieren aprovechar el día. Consiguen su deseo. Todos contribuyen con una canasta para el almuerzo, cada persona lo tiene resuelto. Que nadie más traiga huevos duros. Está la colecta intensiva de cornejo. Y nadie está completamente seguro de cómo es la hiedra venenosa. Se enteran al día siguiente. Todo empieza con un sarpullido. Todos se suman a las canciones viejas y señalan los efectos de las nubes y hablan bien del color de la hierba. Pero después de las primeras 50 millas, la naturaleza no pasa a lo grande y el canto pertenece a las artes perdidas. Hay un ligero impulso sobre la recta final y todos exclaman que las luces de la ciudad se ven hermosas. Diré que sí. Y está la pequeña escena informal, la forma más baja de nutrirse. El hombre a tu izquierda dibuja diagramas con un tenedor ilustrando la forma que va a tener su nuevo solarium. Y el de tu derecha explica cuán pronto las condiciones del negocio mejorarán y por qué. Cuando la parte más material de la noche termina, tenés la opción de escuchar los discos de Harry Lauder o dejar que la anfitriona te rodee y te muestre las instantáneas del bebé que tuvieron el verano pasado. Justo antes de irte mencionas algo al anfitrión y a la anfitriona, que en algún momento pronto deberían visitarte. Antes muerta. Odio las fiestas. Sacan lo peor de mí. Como vemos, el objeto de odio en este caso obviamente son las fiestas. Y en este poema, al igual que en el anterior, tenemos también, ¿no?, el espacio de la poesía para presentar una sátira bastante crítica, que en este caso tiene como objetivo un poco la vanidad, ¿no?, de la sociedad moderna y las maneras que esta sociedad decide pasar el tiempo, ¿no?, con distintos tipos de reuniones, ¿no?, todas con su temática propia y con sus reglas, entre comillas. También, como el poema anterior, tenemos una frase introductoria que presenta el tema, que es el objeto de odio, las fiestas y una apreciación personal. En el caso anterior teníamos los hombres me irritan y acá tenemos las fiestas sacan lo peor de mí.
Una diferencia que podemos marcar con respecto al poema anterior, que como mencionamos, quizá el yo lírico no aparece tanto, ¿no?, en primera persona, es que acá pareciéramos tener dos voces, ¿no? Es algo que por ahí no se aprecia de nuevo con una lectura que ustedes están escuchando, pero el poema está dividido con momentos en los que tenemos una tipografía normal y otros momentos que tenemos una cursiva, ¿no? Y esta sería la división de las distintas voces del yo lírico. La letra, digamos, que está en cursiva, ¿no?, este tipo de tipografía, presentaría los pensamientos del yo lírico, aquello que no muestra al exterior en estos distintos tipos de reuniones, y el resto sería la descripción normal como veníamos teniendo, como por ejemplo el poema anterior. Uh-huh. Quizá leerlo así, ¿no?, teniendo el poema en la mano, esto se disfruta más porque podemos imaginar al yo lírico en esa situación de, por ejemplo, estar yéndose de una fiesta y verse obligado a retribuir una invitación, a pesar de que internamente uno está pensando jamás va a suceder, ¿no? Como esta parte en la que ella mencionaba, como se te acerca la anfitriona y como te ves obligada a decirle que tiene que venir a visitarte, y esta segunda voz en cursiva decía antes muerta, ¿no? Como sé que eso no va a pasar. Uh-huh. Como decía Brena, a lo largo del poema domina una segunda persona, y esto nos recordó un poco a Self-Help, autoayuda de Lori Moore, uh-huh, porque bueno, ahí también hablaba como a una segunda que en realidad podemos pensar que es ella misma, ¿no? Uh-huh. Como esto de debes decir tal cosa, en realidad soy yo la que va a decir tal cosa. Exacto. Y al mismo tiempo la primera persona en términos de verbos aparece muy poco. Uh-huh. En un momento dice diré que sí, cuando habla de las luces, por ejemplo, pero no es que aparece un yo diciendo y yo creo que esta fiesta es una porquería, sino que tal cual, todo el tiempo como que se subsume a las voces de los demás. Uh-huh. Pero vemos, por ejemplo, que incluye algunas expresiones que son obviamente como que no son de ella, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta cuestión del humor se trabaja justamente a partir de que las incluye medio hiperbólicamente, como cuando dice que todos tienen la oportunidad de jugar a adivinar las semillas de un pepino. Uh-huh. Claramente ella no piensa que eso es una buena oportunidad. Tal cual, no, sí. Se está burlando. Entonces esta primera como aparece más bien velada, uh-huh, o como a través de lo que dicen los otros, ¿no? Pero siempre juzgando y criticando todo lo que le dicen los demás. Sí, sobre todo con respecto a las actividades o la manera en la que los invitados se presentan en este tipo de fiestas, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, una fiesta de disfraces donde los hombres se visten de hawaianos tradicionales, pero al mismo tiempo tienen una remera de tenis, o esta cuestión, ¿no?, de los distintos juegos que le parecen obviamente tontos, pero de alguna manera ella también, o sea, el yo lírico, ¿no?, también está en esa reunión, como uh-huh, por algo está, o sea, si te parecen tan tontas esas reuniones, quiere decir que quizá no tenías nada mejor que hacer, ¿no? Y no quiere ser una ermitaña. Exacto. Se ve forzada a hacer eso. Queríamos aclarar algunas cuestiones de traducción que quizá mientras estábamos leyendo el poema por primera vez no se entendían, porque se mencionan distintos nombres propios, o como toda esta parte en la que se pone a hablar del bridge, que es un juego bastante complejo al que nosotros no estamos acostumbrados. Así vamos desgranando. Yo sé que era la canasta el bridge. ¿Sí? ¿No es? No. Puede que no sea. No sé. Bien, estuvimos chequeando datos y el bridge no es la canasta. Muy complicado. Es muy complicado. Ahora vamos a ver. Tranquilos. Bien, en primer lugar, en la primera estrofa se menciona esto de los asuntos novedosos, que en realidad no sé si es una muy buena traducción, porque en el poema original decía novelty affair, y según lo que estuvimos investigando, estas son fiestas temáticas propias de Estados Unidos en las que los invitados usualmente tienen que respetar una manera de vestir elaborada o elegante, y hay distintos juegos que acompañan esa temática que se elige. O sea, no son fiestas, o sea, la idea, ¿no?, de ponerla en el poema, entiendo que es que no son fiestas espontáneas, sino planeadas por los anfitriones, ¿no?, y respetadas por los invitados. O sea, no es que vos caes a una de estas fiestas con una chomba cualquiera y te dejan pasar, sino que tenés que estar compenetrado con lo que los anfitriones organizan. Me da gracia porque ahora está de moda de nuevo esto. Sí, tal cual. Como en TikTok hicimos tipo la fiesta de colores, la fiesta de tal cosa. Tal cual. Y bueno, podemos pensar que, dado que Parker formaba parte de la sociedad intelectual nucleada alrededor de las revistas de Nueva York, había asistido a algún tipo de fiesta de este tipo, y por eso se puede dar el lujo, ¿no?, de satirizar
estos eventos que pretenden ser muy originales o novedosos justamente y terminan siendo un cliché de todo, ¿no? Por lo que dice el yo lírico de este tipo de fiestas, pareciera que prefiere una reunión más bien espontánea frente a un evento que tiene tantas reglas y códigos a esperar, como la típica de como... Creo que había un capítulo de Friends al respecto, pero no recuerdo ahora bien. Pero como esta típica de como que si organizás mucho una fiesta, deja de ser divertida, ¿no? O sea, si vos tenés una fiesta donde tenés cronometrado qué tienen que hacer todos en cada minuto, cómo se tienen que vestir, qué tienen que comer, donde dejás lugar a lo espontáneo del momento, ¿no? Bien, por otro lado tenemos esto de las chicas old fashion y los hombres hawaianos, que es en esta estrofa cuando el yo lírico describe las vestimentas que dominan en este tipo de fiestas, que decíamos tan elaboradas, y las mujeres tienden a vestir de manera old fashion, es decir, algo que quizá no tenía una buena traducción al español, por eso decidimos dejarlo así, con algún tipo de vestimenta que tenga antigüedad, ¿no? Haciendo referencia a algún periodo histórico, generalmente en Estados Unidos no siempre es muy popular la época victoriana. Y los hombres están vestidos de hawaianos, pero como decíamos, ¿no? En este punto aprovecha Parker y se burla, porque si bien dice que están usando vestimenta hawaiana tradicional, al mismo tiempo tienen ropa de tenis y solamente el collarcito, ¿no? De florcitas hawaianas, lo cual dice como, bueno, no están respetando la temática propiamente o están incluso burlando, ¿no? La vestimenta tradicional de una comunidad particular. Y después tenemos descripciones de otros eventos que son sumamente aburridos, por lo que cuenta. Dice, por ejemplo, donde hay actividades como contar semillas de pepinos, enhebrar agujas o listar nombres de flores. Y bueno, obviamente, como tienen muy poca emoción todos estos juegos, vemos que se cuelan las voces de otros en el poema, como esto que señalábamos de que todos iban a tener su chance de contar semillas de pepino, como claramente es irónico. Luego el yo lírico se burla de todos los que participan en las actividades porque dice que tienen cansancio mental, como que están muy fatigados luego de jugar estas estupideces. Como, no sé, si estuviéramos toda la tarde jugando al Monopoly y después estamos recansadas de jugar un juego que nada, es banal. Y se menciona las bebidas que prepara un Volstead, que aparentemente era un representante del Partido Republicano que sancionó la ley seca en 1919, es decir, se prohibía consumir alcohol. Entonces, bueno, si la bebida es como las de Volstead es porque no tenían alcohol, y entonces está diciendo, encima que me tengo que fumar esta fiesta aburridísima, no me dan ni un trago y me tengo que tomar este ponche horrible. Claro, me tengo que tomar un juguito de fruta, o sea, ni siquiera me puedo emborrachar para pasarla. Claro, tal cual. Después a veces el yo lírico miente, o sea, como esto que decíamos, cuando le pregunta algo a la anfitriona y ella le contesta algo, pero después la cursiva lo desdice. Por ejemplo, cuando dice que la fiesta es un riot, dice en inglés, que tradujimos como lío, pero podría ser, esta fiesta es un descontrol. Tal cual. Como una fiesta muy salvaje, y en realidad es mentira porque la descripción que acabamos de leer ni siquiera había alcohol, o sea, muy descontrolada no podía estar. Y luego pasamos a estas fiestas que se centran en el juego de Bridge, que es un juego de cartas muy complicado, como estuvimos chequeando recién, que es incluso hasta de culto, porque es muy extenso y es un juego de estrategia. O sea, por las investigaciones que estuvimos realizando, se relaciona con el ajedrez en el sentido de que hay todo un movimiento, ¿no?, intelectual alrededor del juego, o sea, libros publicados al respecto, campeones mundiales, etcétera, etcétera. Gambito de Bridge. Gambito de Bridge. Y en esta estrofa, que quizá nos resulta bastante ajena porque al menos no es un juego que pienso, ¿no?, en Argentina se juegue mucho, quizá me equivoco, no sé. En esta estrofa tenemos varias frases que provienen directamente del lenguaje del Bridge, como esta cuestión de cortar para un compañero, que quiere decir elegir un compañero para el torneo, ¿no? Se corta con el mazo, parecido a como hacemos en el truco, o distintas jugadas propiamente, como esta de liderar el club. Y el yo lírico, al parecer, en esta reunión recibe un compañero random que llama el hombre que escribió el juego, es decir, que lo considera de manera hiperbólica porque se toma el juego muy a pecho, de manera muy personal, como si lo hubiera creado él mismo. Y se menciona además a un tal Elwell, que fue un jugador de bridge muy famoso que inventó su propia versión del juego, como el Bridge Elwell. Y al parecer en 1920, esto me pareció un dato muy interesante,
Este muchacho fue víctima de un asesinato que nunca se resolvió porque le dispararon en la cabeza dentro de su casa, que estaba cerrada con llave, y la bala la encontraron apoyada sobre la mesa. Y hubo muchos libros, ¿no? Así como criminales y detectivescos para ver cómo se había resuelto. Para mí fue por esto, o sea, creó un nuevo Bridge y dijeron, no, ¿qué te pensás? Nosotros somos jugadores de Bridge, Claro. pa. O sea, los defensores ortodoxos del Bridge. No, o sea, por lo que leí, la versión como más, si bien nunca se resolvió, es que como en el Bridge también se hacen apuestas, como que tenía alguna deuda, simplemente mucho menos mística. No lo sé. Bien, luego tenemos el día de campo, en el que se resalta la falta de imaginación de los invitados y que todos parecen querer disfrutar el día al aire libre, pero, por ejemplo, no sé, nadie se puso de acuerdo y todos trajeron para comer huevos duros. ¿Y cómo vas a disfrutar una comida así tipo picnic si todos trajeron lo mismo, que es lo más aburrido del mundo? Yo amo igual los huevos duros. Sí, pero ¿cuántos te comes? 2. Y no, si no deben otra cosa, como solo los huevos duros. Pero bueno, pero no es rico. Qué rico cuando los cortan a la mitad y les ponen mayonesa. Bueno. Tipo en Navidad. Eso es huevo relleno, es otra comida. Para mí re de picnic. Pero sí, bueno, o sea, imaginemos, ¿no? Un picnic donde como que todos traen milanesa. Tal cual. Todo es lo mismo. Y es como no hay nada para acompañar o no hay nada para agregar que sea más divertido. Y por momentos el yo lírico no solo describe esta reunión como aburrida, sino que además le resulta bastante tonta y se imagina cosas para divertirse o huir mentalmente de esos eventos. Por ejemplo, cuando se imagina que todos los invitados fueron infectados por la hiedra venenosa a raíz de su aventura por el parque, es decir, que básicamente es como que se va, ¿no? Como que disocia y se imagina esa situación que nos hace pensar que por un lado nadie de esa reunión le importa, nuevamente, es decir, no son sus amigos, pero además tiene como un acercamiento bastante cruel, ¿no? O sea, te invitan a una fiesta y vos estás pensando como en qué momento se envenenan todos y les sale un sarpullido, ¿no? Sí, y después tenemos estas apariciones breves, ¿no? Del sujeto lírico, como esta cuestión de todos exclaman que las luces de la ciudad se ven hermosas, diré que sí, que me parece que ahí ironiza un poco sobre sí misma, como esto de, bueno, está bien, yo critico a todos y no me gusta para nada, pero al final termino yendo y digo las mismas pavadas que van a decir todos, ¿no? Tal cual. O por un lado, como, bueno, son mis amigos, tengo que ir igual, o por otro lado, como yo soy tan banal como todo el resto. Claro, a mí lo que me pareció, a diferencia del poema anterior que analizamos, donde quizá el odio estaba más hacia el lado, ¿no? del hartazgo, de la catarsis, acá era como hasta una ironía medio trágica, ¿no? En el sentido de que ella está muy disconforme de todos estos eventos a los que va, pero como decíamos, al mismo tiempo es como que está ahí porque quizá no tiene nada que hacer o porque ese es su círculo. Y si su círculo es banal o superficial, es como, bueno, es lo que hay, como la sociedad que a uno le toca o los círculos en los que uno se mueve, es como que un poco a veces nos eligen y es muy difícil, ¿no? Como cortarse y decir como de repente, bueno, todos ustedes me parecen unos estúpidos porque la otra opción es quedarte en tu casa encerrada por ahí, ¿no? Como me parece que en este caso la crítica era un poco más hacia uno mismo también, ¿no? Por último, trajimos un cuento en lugar de un poema que se llama Una llamada telefónica, o La llamada telefónica, que tal vez lo encuentren así, que es un texto breve sobre, bueno, una chica que está esperando que la llame un chico por teléfono. Y todo el cuento es ella delirando, básicamente, como un monólogo interno de todo lo que le pasa por la cabeza mientras espera que la llame alguien. Relatable. ¿Quién no ha sido la narradora? Bueno, la imagen es obviamente muy como típica de las películas, ahora diríamos, ¿no? Está ahí desesperada, como en un momento de ansiedad, como se empieza a caer como en una espiral de pensamientos y está todo el tiempo pidiendo que el otro la llame, ¿no? Y ella misma es como que se empieza a boicotear, ¿no? A sí misma. Es como que siempre tiene los peores pensamientos y además duda mucho de todo, de sí misma, de lo que escuchó, de lo que dijo. Y está como todo el tiempo debatiéndose como entre, bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo esperando a que me llame? Pero todavía no me llamó y ya son las 7 y me dijo que me iba a llamar a las 5. O bueno, lo llamo yo, pero si lo llamo yo soy una arrastrada, una desesperada y eso lo va a hacer que me odie. Entonces es como que, por un lado tenemos esta cuestión como más
típica, ¿no? De que nos pasa a todos, tal vez de maquinarnos, pero después por otro lado la cuestión de género, como bueno, ella es la mujer, entonces por ahí está en una posición más pasiva y debería esperar a que el pibe sea el que active en lugar de ella ser como la que lo busca, ¿no? Tal cual, sí. Bien, además esta cuestión por ahí de que tenemos una narradora, ¿no? Que está esperando la llamada, que es un sujeto femenino, también nos puede hacer pensar que dado que ella es la que tiene que esperar, tampoco tiene otra cosa como productiva para hacer. O sea, quizá como no tiene un trabajo, o bueno, no lo sabemos porque en realidad el cuento no nos dice mucho sobre la narradora y qué hace de su vida más que mencionar, ¿no? La manera en la que se desespera porque no recibe esta llamada. Es como que no tiene otra responsabilidad de la cual hacerse cargo y por tanto las posibilidades para distraerse son todavía más complicadas, ¿no? Porque quizá una persona que no sé, está en la oficina o está trabajando o está volviendo de estudiar, es como, ya se hicieron las 7 y no me llamó, qué raro, bueno, nada, me pongo a leer un libro, me pongo a contestar un mail, ¿no? Y por otro lado, algo que en el texto aparece, ¿no? Desde el primer párrafo, tiene que ver con que la narradora se dirige constantemente a Dios, ¿no? Es decir, podemos decir que si bien solo tenemos un personaje en este cuento, el otro interlocutor es Dios, ¿no? Porque ella le pide a Dios todo el tiempo que la ayude, ¿no? A poder soportar esa espera o que la ayude a que no tenga el impulso de llamar a este chico o que, bueno, nada, distintos elementos que ella le va pidiendo. Les trajimos una cita para reflejar un poco el tono desesperado de esta narradora. Dice: por favor, Dios, deja que me llame ahora. Querido Dios, deja que me llame ahora. No te voy a pedir nada más. Dios, solo esta cosa tan pequeña, solo que me llame ahora. Por favor, Dios, por favor, por favor, por favor. Y este es solo uno, ¿no? De los párrafos en los que este tipo de pedidos se resuelven, ¿no? Con tanta insistencia. Vieron que en la manera que lo leía había mucha repetición, no solo del vocativo, sino también como de la desesperación del pedido, ¿no? Este hecho de decir por favor, por favor. Y a lo largo del cuento, estos pedidos que ella le hace a Dios se transforman en juegos, como si estuviera negociando con Dios. Es decir, como, bueno, si vos haces que Él me llame, yo te prometo que voy a hacer tal cosa. Como si realmente Dios, si pensamos, ¿no? Que obviamente es real, por ejemplo, tendría cosas mucho más importantes de las cuales hacerse cargo que de ayudar a una chica que está esperando que la llamen por teléfono, ¿no? Como que no es un término de negocio muy equitativo el que ella está planteando. Y en este sentido, nos parecía que la religiosidad, ¿no? Está bastante parodiada, ¿no? Que la sátira de alguna manera está puesta en eso, porque un religioso de verdad no haría un pedido tan grave y tan sufrido sobre algo tan banal como que un chico te llame, ¿no? Uh-huh. Sí, a mí me da mucha gracia porque me parece muy realista. Como esto, de que cuando uno es creyente y por ahí pedís cualquier cosa, ¿no? Está la típica de hay un santo que se le reza cuando se te pierden las llaves, por ejemplo. Sí. Y vos decís, pero, o sea, creo que es San Antonio. O sea, porque un santo estaría totalmente dedicado a encontrarte claro. las llaves. Sí. No hay cosas más relevantes para hacer en la vida. Y en este caso, bueno, como también incluso como pensar que Dios le va a poner la idea en el cerebro al tipo de que te tiene que llamar, como, ¿qué va a pasar? No entiendo cuál es la lógica, ¿no? De este pedido. Pero además la promesa, ¿no? Como, bueno, si haces que me llame, voy a ser buena. Que es muy típica del catolicismo, porque en general se hacen estas promesas, pero suele ser cosas más importantes, como, no sé, si me curo del cáncer, voy a peregrinar hasta Luján, ¿no? Y esto es como, bueno, sí, así que me llame el chico que me gusta, por favor. Claro, porque ni siquiera es que ella le está pidiendo algo más, como que él la ame o que él le proponga matrimonio, sino solo que la llame por teléfono. O sea, ella no piensa más allá de su problema actual, no es tan... precavida. Claro, o sea, ella solo quiere recibir esa llamada de teléfono que fue prometida y que no estaría llegando a tiempo, ¿no? Estos pedidos se van combinando con una actitud muy determinista. Por ejemplo, dice, voy a contar hasta 500 de 5 en 5 y si hasta entonces no me llamó, sabré que Dios no me ayudará, nunca más. Claro. Súper tajante y además como pretendiendo saber lo que piensa Dios, ¿no? Sí, tal cual. Y es como si quisiera todo el tiempo manipularlo a Dios. Y esta actitud nos brinda como un regusto de que ella espera que este problema que tiene, que básicamente es que no la llaman, que se resuelva por sí solo, ¿no? O sea, ella no va a hacer nada o no planea hacer nada. Y como incluso hay un momento donde se plantea, bueno, voy a llamar yo para ver qué pasó.
y no lo hace, ¿no? Como que no puede salir de esa inacción. Exacto. Y bueno, está todo el tiempo así maquinándose y llega a maquinarse tanto que termina pidiéndole a Dios que se muera el tipo, porque dice, bueno, si se muere, como que va a ser mío, Claro. porque no voy a estar esperando que me llame, como que ya está. O sea, me voy a acordar siempre para él de lo bueno que era. Tal cual, y voy a tener mi respuesta, o sea, no me llamó porque se estaba muriendo, no porque no quiso, ¿se entiende? Y bueno, por otro lado, algo que se combina, ¿no? Junto con esta idea de manipular o negociar con el interlocutor que es Dios, están estos intentos de distraerse, porque cuando la narradora no está pidiéndole a Dios que haga algo o que le conceda algo, está intentando pensar en cualquier otra cosa, pero obviamente nada funciona, como bueno, decíamos recién, intenta contar números muy altos o intenta contar de 5 en 5, es decir, utilizar recursos mentales que implican concentración y no perderse. Luego, por ejemplo, quiere intentar leer, pero se da cuenta de que muchos de los libros tratan sobre amor y que eso no le permitiría distraerse. O sea, nunca la distracción es agarrar la pala, básicamente. Y en todo momento se preocupa solo por ella misma y por los esfuerzos que ella está realizando o realizó por este amor que le parece, por lo que se describe, estancado, ¿no? Por lo que cuenta, ella ya metió la pata en términos de etiqueta, como mencionábamos antes, porque tomó la medida desesperada de llamarlo a la oficina, que podemos pensar que es algo molesto, ¿no? Si uno está trabajando y no tiene tiempo para dedicarlo a otra persona. Y hacia el final del cuento, incluso parece estar pronta a romper esta regla de nuevo y llamarla a la casa. O sea, a pesar de que cuando ella lo llamó al chico a la oficina y el chico le dijo, estoy ocupado ahora, te llamo a las 5 y después no la llamó, incluso después de eso ella quiere como, bueno, te llamo a tu casa, como, no sé, Tengo con que cualquier resolver excusa, tal cual. Y otra cosa llamativa del cuento es que a pesar de que es una historia casi sin historia, ¿no? O sea, básicamente es una persona esperando, con un personaje único y un discurso monológico, Parker aprovecha para dar cuenta de sus frases ingeniosas, ¿no? Hay un momento donde en vez de hablar con Dios se pone a hablarle al teléfono, por ejemplo. Al objeto. Y acá es uno de los momentos más graciosos, pero también es como muy terrible, ¿no? Verla a la narradora en esta desesperación. Dice, debo para resto. No tengo que ser así. Mirá, supone que un joven dice que va a llamar a una chica y luego pasa algo y no la llama. Es terrible, ¿o no? Bueno, está pasando en todo el mundo, en este mismo instante. Ay, ¿por qué me preocupo por lo que pasa en el mundo? ¿Por qué no puede sonar el teléfono? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No podés sonar? Ay, por favor, ¿no podés? Maldita cosa fea y brillante. ¿No te dañaría sonar, o no? Sí, eso te dañaría. Maldito, voy a arrancar tus raíces sucias de la pared. Voy a romper tu pequeña cara oscura en pedacitos. ¿No? Como que de repente le está hablando al teléfono, pero bueno, lo personifica y ahí como que hay un desplazamiento hacia el hombre. Tal como cual. Te voy a romper en pedacitos. Claro, como que al fin y al cabo la culpa de que él no la llame no es la del teléfono, sino la del chico, ¿no? O sea, o el descuido, o el olvido, o la intención de no llamarla. Y es como que, bueno, el odio lo recibe el objeto, o Dios también, cuando en realidad es algo completamente lógico que puede pasar, ¿no? Que alguien se olvide o que pierda el interés es una situación sumamente normal. El pedido primero es de que la llame el chico, ¿no? O sea, todo el tiempo está diciéndole a Dios que me llame, que me llame, que me llame, hace que suene el teléfono. Pero después es no me deje llamarlo, ¿no? Como que pasa de ser un sujeto pasivo, digamos, a sujeto activo, pero en ambos casos como que tiene que refrenarse. Y bueno, se maquina primero con que él la va a llamar, pero pierde la esperanza, se maquina con que le tiene que llamar ella, y ahí dice, bueno, pero a él no le va a gustar esto, entonces como que tengo que refrenarme. Y todo el tiempo entonces repite como ciertas estructuras, por ejemplo, de decir maybe en inglés, tal vez, como que empieza a dudar de todo, empieza a dudar de sus percepciones. Por ejemplo, dice que, bueno, él dijo que me iba a llamar a las 5. Ay, no, y si lo escuché mal y me dijo que yo lo llamara a las 5. Y entonces como uno se empieza como a maquinar tanto que ya no sabes en qué confiar, en tu propia realidad. Y después otra cosa que se repite es cuando dice a ellos no les gusta. They don't like that o they don't like this. Como diciendo ellos en el sentido de los hombres, ¿no? Nunca explicita quién sería, pero evidentemente ya tiene una concepción de lo que está bien o no está bien hacer para un hombre. Y dice, por ejemplo, yo sé que esto no les gusta. Cuando haces eso, ellos saben que vos estás pensando en ellos y queriéndolos. Y eso hace que te odien. Diciendo, bueno, si yo le doy bola a este tipo, como que me va a odiar porque le estoy dando bola. Claro, tal cual. Sí, como típico también, como estereotípico de que la mujer... si muestra interés, entonces pasa de ser una mujer bien a una mujer arrastrada y eso no es atractivo, ¿no?
Te me hizo pensar en el Cool Girl Monologue, que si lo ubican es el de Gone Girl, cuando, bueno, la protagonista habla de esta figura de la cool girl, o sea, la chica cool, que es como que hace todo para agradarle al varón, ¿no? Aunque sean cosas contradictorias, como la chica cool come hamburguesas y cerveza, pero se mantiene en un talle de 38. Tal cual, sí. Y como que es todo el tiempo esta performance, ¿no? Que tiene que hacer ella para poder estar con, en su caso, su marido, pero que podría ser para cualquier hombre. Sí, o para conquistar a alguien, ¿no? Y esta narradora es como que está muy consciente de eso, no es que solamente se somete a los estereotipos o a lo que tienen los preceptos, digamos, que le manda la sociedad, sino que ella dice como, no, yo estoy haciendo esto para agradarle a este hombre porque sé lo que le gusta y lo que no le gusta, y, o sea, lo hace igual, ¿no? Como aún metida y sabiendo lo que está haciendo. Sí, tal cual, como que quizás si de repente le cae la llamada y él le dice como, uy, perdón, se me pasó la hora, ella le va a decir, no, ni me di cuenta, como desinteresada, pero en realidad estuvo las últimas 3 horas pidiéndole a Dios, por favor, que la llamen por teléfono, ¿no? Y bueno, hay otro momento donde dice, le promete a Dios que si él la llama, ella va a volver a ser como al principio de la relación, como diciendo, voy a volver a ser dulce. Porque, claro, ahora la piba está como en un momento medio esquizo. Y me hizo acordar a Mitski, que en una canción dice, oh, I miss when we first met, he didn't know me yet. Dice, o sea, extraño cuando recién nos conocíamos, él todavía no me conocía. Claro, como sí. diciendo, todavía no sabía lo loca que estoy. Exacto. Y ahí ella ya está en un delirio místico y... Sí, como que, bueno, de repente está esta presencia de que uno, para que la otra persona al menos tenga un interés, ¿no?, inicial, no te tiene que conocer como sos verdaderamente, porque si se entera que sos una loca que se la pasa 2 horas maquinando y insultando al teléfono y no, ¿me entendés? No va. Pero que igual yo creo que es el tipo el que la lleva a ser así, ¿no? Sí, porque digo, obvio. transformarla de una chica dulce, como dice ella, en esta persona que se la pasa delirando por 2 horas, Sí. es porque el tipo no la llama, ¿no? Obvio, él tiene la culpa. Él tiene la culpa. O sea, si le dijiste que el hijo se llama, re llamala y ya está. Pero bueno, me parece que es algo que también, si bien el cuento es viejo en cierto sentido, porque es del siglo pasado, siento que esta cuestión, ¿no?, de la espera de la llamada de teléfono hoy en día se trasladó a la espera de un mensaje, ¿no? Como esta cuestión de estar... ¿Por qué no me responde la historia de claro, Instagram? O por qué me likeó la historia de Instagram y me está clavando visto en WhatsApp hace 3 días y como siempre están, o sea, yo pienso, ¿no?, en situaciones que me han pasado o le han pasado a mis amigas, ¿no?, como que siempre está por un lado este mensaje como de, bueno, si querés hablarle, ¿por qué no le hablás? Como que tendría que ser tan simple como eso, pero cuando vos te pones a pensarlo es como, bueno, pero él, si no me habla es porque no me quiere hablar, entonces, ¿no? Como uno se queda en esa espera que en realidad es falta de comunicación y por ahí no recibe una respuesta y eso es lo gracioso, pero también lo triste del momento, ¿no? Sí, ahora creo que es peor incluso, como con todos los medios que tenés para comunicarte, que no te comuniquen algo, es como... Tal cual, como subí 15 historias a Instagram y no te diste cuenta que no me habías respondido el mensaje. Los que sacan a todos de mejores amigos y dejan a una persona para que les conteste. Claro, hay todavía como más estrategias, ¿no? Como que por ahí por entonces entiendo que quizá un tipo, ¿no?, que está en una oficina y tuvo muchos líos en el trabajo, un día muy complicado, como que tiene un changüí de que se le pase, ¿no? O no sé, encontró tráfico al volver a la casa y llegó re cansado y se tuvo que dormir una siesta, es como, bueno, pero hoy en día es como que están todos con el celular en la mano y como que si no te respondió un mensaje, hermana, es porque no... Amiga, date cuenta. No quiso responderte el mensaje. Si quisiera, lo haría. Claro. Y a mí me hizo acordar mucho, en términos obviamente muy simplificados, ¿no?, a una situación que ocurre en la novela Malina de Ingeborg Bachmann, que no creo que la hablemos acá en el podcast porque es una novela que no tiene traducción al español y es muy, muy, muy compleja, muy difícil de digerir, pero sí hay como esta situación, ¿no?, de que la protagonista tiene distintos vínculos afectivos y con todos le cuesta mucho comunicarse y siempre está como a la espera de esas llamadas que va a recibir de esos hombres. Y un poco juega, ¿no?, también con esto, como esta cuestión de que en el caso de, ¿no?, de la protagonista de Bachmann, ella se distrae, ¿no?, de esta situación de espera escribiendo cartas, pero en este caso tenemos a una protagonista que está como completamente al pedo y por eso no tiene distracción alguna, quizá para focalizarse en sí misma y poder soportar esa espera, ¿no? Bueno, y para abrir hilo,
queríamos preguntar a qué objeto o concepto le dedicarías un objeto, un poema de odio. ¿Vos, Brenda? Yo, no sé, yo creo que le dedicaría a los DJs de música. Como que ese estereotipo de DJ de fiesta electrónica o de la Breche me dan como bronca. Y es un poco irracional porque en realidad no tengo motivos. O sea, quizás sí no soy una persona muy de fiesta punchi punchi, pero bueno, también entiendo que ser DJ es una profesión que vale, ¿no? O sea, no tengo nada contra los DJs, pero me da como bronca el estereotipo, ¿no? De la camisita sin mangas, la gorrita para atrás, color fluo, los gestos, ¿no? Como ciertos movimientos, me da muchísima bronca. O a los profesores de educación física. Esa es buena. O a los estudiantes de profesor de educación. Cualquiera de los dos. ¿Por qué elegís torturar niños como profesión? Exacto. O ¿por qué te gusta hacer ejercicio? Sospechoso. Yo a la ensalada mixta. Ajá. Que ¿por qué en Argentina el acompañante básico de cualquier cosa es una ensalada de tomate y lechuga? Qué cosa espantosa. O sea, no tiene gusto a nada. No, pará. Los oyentes tienen que saber que vos tenés un problema con las verduras y no te gusta comer el tomate en la ensalada. No me gustan las hojas crudas, no me gusta la lechuga y no me gusta que el tomate toque la lechuga porque le queda la contaminación de la lechuga. Ajá. Y no entiendo por qué es el default de cualquier restaurante que vos vas y pedís una milanesa y te la traen con una ensalada mixta. O sea, qué cosa espantosa. Porque incluso si a alguien que le gusta la lechuga, me parece lo más insípido del mundo. O sea, ¿no querés comer algo rico con sabor? ¿Por qué comerías una lechuga? Está buenísima la lechuga, a mí me encanta. Te entiendo, no sé, una rúcula tiene sabor a algo. Sí. A mí no me gusta personalmente, pero lo entiendo. En cambio, la lechuga, nefasta. Bien, bueno, entonces sería poema de odio a la ensalada mixta, a los profesores de educación física o estudiantes de educación física y los DJs. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por escucharnos. Recuerden comentar su poema de odio aquí abajo y nos vemos la próxima.